This meeting is being recorded. Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy aquí al espacio para la ficha 387. Bueno, la sesión del día de hoy es un poco dar claridad a el tema de las dos competencias, ya digamos un poco concluyendo los temas de la competencia tanto de dirigir como de la competencia de interculturalidad, ya que estamos próximos ya al cierre del trimestre. Recordar también que viene una semana también que es la Semana Santa, entonces también para que puedan aprovechar este espacio también de la Semana Santa para poder revisar todo lo concerniente a estas dos competencias, al igual pues que las otras competencias que tienen durante esta fase. Y pues para también darle, como les digo, claridad a las entregas de las correspondientes evidencias. En ese sentido, tenemos pendiente la última entrega de la competencia de interculturalidad. Recordar pues que estábamos, les dimos un poco más de plazo a algunas personas que tenían que corregir ciertas cosas con respecto a la primera evidencia y ya efectivamente, a petición de algunos, ya se encuentra el material, pues ya la idea era subirlo hoy, que más o menos es la fecha que se dio el plazo para las personas que hacían falta en entregar la primera competencia, la primera actividad de la competencia de interculturalidad, pero ya se encuentra el material en la plataforma, en el drive de la competencia, que tiene que ver justamente con todo esto de la improvisación musical, pero en torno a la tonalidad menor, ¿no? Ya un poco más contextualizado a la tonalidad menor. En la sesión pasada estuvimos trabajando un poco acerca sobre un solo de Juan Piña en el tema de la Colombia Tierra Querida, en este tema, y estuvimos pues revisando un pequeño análisis de estas, del uso de melódico y la relación que tiene junto con la armonía en este solo y pues a manera de propuesta, pues varios mencionaron que estaban de acuerdo con interpretar este solo, eh, el cual pues no es muy largo, es cortico, pero sí digamos que tiene cierta, pues no diría tanto complejidad, sino un poco más hacia el uso de los motivos melódicos, de incluso de la melodía principal, ¿no? Y entonces, viéndolo un poco así, desde el uso de la melodía principal, ahí es cuando se vuelve complejo, más allá de que sean frases rápidas o lentas o algo así, digamos que la complejidad no es la velocidad, no es tampoco, eh, tampoco es las notas súper exóticas que se utilizan en un solo, sino finalmente es un poco como el fraseo, el sentido rítmico, melódico, la creatividad de poder escuchar ese solo y poder saber que es Colombia Tierra Querida y no un solo de otra canción. ¿Por qué? Porque utiliza motivos de la propia melodía. Entonces, esto en realidad es justamente la complejidad, ¿no? Es para que lo vean desde ese ámbito, que incluso lo más complejo no es justamente lo que parece ser, ¿no? Entonces, para que también lo tengan muy, muy en cuenta desde ese sentido. Eh, Así las cosas, bueno, vamos a dar un poquito más de claridad en cuanto a todo el tema del uso de la escala menor armónica, también porque tal vez algunos, de pronto a nivel técnico se va a dificultar un poco el solo,
tal vez por lo que es un solo también, pues para clarinete, y tal vez en otros instrumentos pues va a ser un poco tal, sí, porque no está escrito para, está escrito para clarinete, entonces muy seguramente en otro instrumento se va a ver un poco más complejo. Y la idea es, obviamente, que en caso de que tal vez sintamos de que el solo no técnicamente o hacia el instrumento no tengo el, digamos, más que todo el tiempo, ¿cierto? Por lo que es, como les digo, ya estamos próximo al cierre. Eh, También se pueda con las ideas melódicas que vamos a ver a continuación, poder construir también un solo propio, ¿por qué no poder proponer un solo propio que tenga también esos mismos rasgos melódicos? Y por supuesto los que quieran hacer el solo obligado también bienvenido sea, ya que el objetivo aquí no es justamente tocar el solo, sino es justamente eh, poder entender qué está sucediendo melódicamente y armónicamente en los cambios, ¿no? Es justamente el objetivo, entonces para que lo tengamos muy en cuenta en ese sentido. Por supuesto que es un plus los que toquen el solo, digamos, como está escrito, pero también va a ser un plus para los que lo creen un solo a partir de esos motivos y de los recursos que también veamos en la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar un poco hablando entonces ya justamente como tal en la tonalidad, ¿cierto? Este solo allí está escrito en la tonalidad de sol menor, entonces vale la pena poder aclarar qué sucede en el campo armónico de sol menor. Entonces vamos a visualizar el siguiente cuadrito para que tengamos claridad de qué sucede en esta tonalidad. Bien, entonces, como les digo, el solo está en la tonalidad de sol menor y cuando pensamos en sol menor debemos dirigirnos directamente a la escala de sol menor armónico o sol menor armónica, ¿cierto? No podemos, digamos, pensar solamente en sol menor natural, aunque sí funciona en algunas, melódicamente en algunos pasajes, incluso la melodía tiene cosas, digamos, cuando empieza la armonía de Colombia Tierra Querida, que hace sol menor y fa mayor, ¿cierto? Justamente ese comienzo hace parte de la escala menor natural, ¿no? Pero ya después la aparición de la dominante, ¿cierto? Que en ese caso sería este acorde que es re, ¿cierto? Esa aparición de la dominante, por supuesto que nos va a contextualizar ya mucho más en el tema armónico, de la menor armónica, y por supuesto el solo, que evidentemente la armonía sí se rige solamente por la escala menor armónica. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta de que se utilizan como ese híbrido más. El intro es la escala menor natural, ¿cierto? Y ya, digamos, como tal el tema ya utiliza la escala menor armónica, pero solo en el intro hace ese pasaje de la escala menor natural. Entonces, veamos un poco eso. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, ese tema de Colombia Tierra Querida, ¿qué orquesta lo toca? ¿La de Lucho Bermúdez o alguna Sí, otra orquesta? no hay hartas versiones del tema, hay múltiples versiones. Pero para escuchar la improvisación de Carlos Piña, más exactamente es con la orquesta de Lucho Bermúdez o con alguna otra Sí, orquesta. no, es con la de Lucho Bermúdez, sí. ¿Y eso es qué edición es, profe? O sea, ¿como de qué año más o menos?
Bueno, ese dato se lo dejo pendiente, porque no, o sea, la versión completa exacta la verdad no la tengo aquí a la mano. ¿Listo? Sí, lo que pasa es que uno busca por internet Sí, y entonces eso le salen varias versiones y de varios años y unos tienen una improvisación y otros tienen otra, entonces para ir más a la fija. sí. Bien, espera, conectamos acá. Sí, voy a buscar justamente qué versión es para que, para que justamente tengamos pues como la misma versión del... Bien. No soy tan- Bien, entonces, como les venía mencionando, el intro de esa canción generalmente lo manejan en la tonalidad en la escala de menor natural. ¿Por qué? Porque tiene los dos acordes de sol menor, ¿cierto? Sol menor y fa. Me suena un poco distorsionado. Listo. ¿Sí? De sol menor y fa. Entonces el fa, justamente ese fa, nos va a llevar a la escala menor natural, ¿cierto? Porque tiene el fa. Y melódicamente, ¿cierto? Llego en sol menor, sol, sol, si, si, re, fa, do. Ese do vendría a ser la quinta del acorde de fa, ¿cierto? Sin embargo, melódicamente lo podíamos pensar también que incluso estoy tocando el arpegio de la disminuido sobre el acorde de fa, ¿sí? Sobre el acorde de fa. ¿Por qué? Porque hago sol, sol, si, re, fa, do, la, do. ¿Sí ven? Ahí ya estoy tocando el arpegio disminuido de la, do, mi, sol, re. ¿Cierto? Entonces, solo el intro sí se puede pensar en una escala menor natural, eh, pero solo el intro. Entonces, de ahí es el híbrido que se utiliza, que uno dice, o sea, que la escala menor natural solamente se utiliza en el canto gregoriano y en el jazz y solamente es ambiental. No, se puede utilizar también en el híbrido de la escala menor armónica, ¿cierto? Como por ejemplo en este tema que se utiliza en el intro, ¿no? Y ya obviamente ya la armonía, ya cuando está la melodía, ¿cierto? Ahí ya en esa melodía me aparece el fa sostenido, ¿no? Ese fa sostenido que es característico de la escala menor armónica de sol menor, ¿cierto? Entonces vale la pena tocar primero, tocar la escala de sol menor armónica, ¿cierto? Ok, y identificar también la escala de sol menor natural, ¿cierto? Para ubicar también esa sonoridad que está sobre el intro. Eh, y aparte de eso, empezar a tocar las triadas que aparecen naturalmente de la escala menor armónica, que son las que vemos en pantalla. ¿Sí? Entonces, estas son solamente las triadas. Tenemos sol menor, ¿cierto? La disminuido, ¿cierto? Si bemol aumentado, ¿cierto? Si bemol aumentado, ya que va a tener si bemol, las notas de si bemol aumentado, que son 3/3 mayores, ¿verdad? Si bemol,
re, hay una tercera mayor, y entre re y fa sostenido, que es la siguiente nota superpuesta a partir del si bemol, voy a tener ese acorde aumentado, ¿cierto? Entonces por eso tengo esos tres acordes: sol menor, la menor, si bemol aumentado, do menor, que sería mi subdominante, ¿cierto? Re mayor, mi bemol mayor y fa sostenido disminuido, ¿cierto? Y vuelve de nuevo a su centro tonal, que en ese caso sería sol menor. Entonces, fíjense que el uso también de esas triadas nos va a permitir también generar melodías. ¿Sí? Entonces, fíjense que es solamente enlazar esos tipos de triadas buscando un movimiento más melódico a través de las mismas, ¿no? Entonces, importante antes de, digamos, de tener la progresión o de mandarme a construir un solo, estudiar esas posiciones triádicas melódicamente y también armónicamente, si el instrumento es uno como la guitarra o el piano, que también nos sirve un montón. En cuanto a las funciones armónicas, pues se sigue conservando también las predominantes, como la subdominante en el cuarto grado y la dominante en el quinto grado, y las demás como sustitutas, ¿no? Pensamos en el la disminuido como una sustitución a la subdominante. Entonces, en vez de hacer el do menor, hacer el la disminuido, y me va a dar el mismo color. Entonces, por ejemplo, voy a hacer primero el do menor. ¿Cierto? Ahí llegué al do menor. Ahora lo voy a hacer con la disminuido. Es muy similar, ¿cierto? Y la dominante, en ese caso, que sería re, lo podría reemplazar por el fa sostenido disminuido y también tendría esa sonoridad de tensión y resolución. Entonces, primero lo voy a hacer con el re 7, con el re, con la dominante. ¿Cierto? Ahora con el disminuido un poquito más marcado. ¿Cierto? Entonces fíjense que auditivamente tengo la misma sensación en cuanto a la resolución de la dominante, sustituyendo esos dos acordes. Entonces ya al pensar la dominante no tengo que pensar siempre en re, sino también en el disminuido. O si quiero pensar en la subdominante, ya no solo pienso en el do menor, sino ahora pienso también en el la disminuido y voy a tener un color adicional. O un recurso más para utilizar en la improvisación. Y también el mi bemol, en ese caso, sé que en tonalidad mayor sabemos que ese sexto grado es una región de tónica, pero en este caso en la tonalidad menor, el mi bemol en realidad me funciona, o el sexto grado, como un recurso de la subdominante. Entonces ya tengo tres cositas para preparar esa dominante: el segundo grado, el cuarto grado y el sexto grado, y me va a permitir enlazarlo también. ¿Cierto? Por ejemplo, voy al la disminuido, al mi bemol,
dice justamente la disminuido, mi bemol y la dominante, ¿cierto? Y el tercer grado me va a funcionar, también sigue funcionando como una región de tónica, sin embargo, pues con ese fa sostenido en la quinta como quinta del acorde, también pues va a sonar un poco más exótico al pasar allí, ¿no? Como, ¿cierto? Como una tensión un poquito sobre la tónica, ¿cierto? Por ejemplo, entonces fíjense que en esa escala casi que todo queda como todas las notas cerquita. Entonces vale la pena que lo prueben también de esa forma. A veces el tocar un poco más con la conducción de voces un poco más cerrada, todas las notas más cerquita en cuanto a los acordes y melódicamente es mucho más, digamos, sonoramente llamativo. ¿Sí? O prepara como más las cosas, es como tal vez como, no sé, como el hablar, como generar un discurso un poco más cerca, o es como tal vez cuando yo hablo y seguramente empiezo a hablar de un tema y después estoy hablando de otra cosa completamente diferente, eso es como pegar un salto de, no sé, de octava, porque sí. Igual también es válido en la música, pero no ocurre al inicio de una conversación, por ejemplo, ¿cierto? Un poco mezclándolo con, digamos, con las cosas cotidianas que también, digamos, se conectan con la música. Entonces también lo pueden pensar desde esa forma de cómo crear la improvisación también a partir de esos elementos del dialecto, de cómo hablo, cómo me expreso, cómo, ¿sí? Entonces, son pues ideas también que pueden aplicar allí. Esto con respecto a las triadas y ahora pues ya se genera ya con respecto a las cuatriadas, sí, a las cuatriadas, entonces se generan otro tipo de acordes, ¿cierto? Ya ubicando un poquito más una nota más. Entonces ya voy a encontrar en la tónica el famoso acorde menor max 7. ¿Cierto? Que incluso lo utilizan en muchos porros, en muchas cumbias, para finalizar el acorde, ¿cierto? Para finalizar una canción. ¿Cierto? Por ejemplo, ahí, creo que en Tolú termina así el tema. Entonces, no me acuerdo. Ese es el final de Tolú. Termina en esa acorde max 7. No quiere decir que uno todo el tiempo vaya entonces a improvisar y todo esa sonoridad así menor max 7, no, pues va a sonar un poco brusco todo el tiempo, pero sí se utiliza como un recurso, ¿no? Bueno, el segundo menor 7 bemol 5, que sigue siendo pues el acorde disminuido, ¿cierto? Pero justamente con ese sol. El tercero bemol max 7, ¿cierto? Bueno, aunque aquí voy a tener es el tercero bemol aumentado max 7. ¿Cierto? Entonces me genera una sonoridad también un poquito más, digamos, exótica por el uso de ese acorde max 7, ¿cierto? Que tiene la séptima mayor y la quinta aumentada en ese caso. En el cuarto grado, la subdominante, nuestro famoso menor 7, ¿cierto? ¿Cierto? En la dominante, el quinto 7, por excelencia, que me sirve muchísimo para resolver
con ese do en la séptima del acorde, ubicándonos obviamente en sol menor, donde estamos ubicados. El sexto, bemol max 7, ¿cierto? Que generalmente, fíjense que ese tiene una sensación a resolverse al quinto, ¿no? Ese sexto, dice como, ¿cierto? Como esa sensación en resolverse al quinto. Y el séptimo grado, disminuido, que justamente va a tener obviamente esa sonoridad, esa sonoridad disminuida o dominante, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo también las cuatriadas nos alimentan mucho más el discurso melódico allí en el uso. Bien. Entonces vamos a ver un poco esa aplicación hacia esas melodías. Creo que queda más chévere ver este otro cuadrito. Los otros se ve más como fórmula, el otro vamos a ver claramente los acordes utilizados. Bien, antes de mostrar preguntas hasta ahí, ¿tienen preguntas de pronto del que tengan? Doctor, buenas tardes. No, señor, pero sí me gustaría, como dijo mi compañero, escuchar la versión, sí, señor. Si nos haría el favor, gracias. Listo, déjenme yo la busco para que la puedan escuchar completica y dejo el enlace también ahí en el Drive. ¿Listo? Entonces, listo, por aquí está como un loop de esto. Entonces fíjense que justamente ahí empecé un poquito con el solo que teníamos allí de Carlos Piña. Se le bajó el volumen, profe. Ah, perdón. Bajó el volumen. ¿Ya mejor aquí? Hola. Sí, por momentos me prioriza el instrumento, pero ya, aquí yo creo que ya. Un poquito empecé con el solo de Carlos Piña y luego utilizando incluso estos recursos y cositas también del solo, puedo empezar a crear cosas del mismo solo a partir de esos mismos motivos melódicos. Y como les digo, el acorde disminuido suena muy chévere en esa textura de la preparación hacia la dominante. Voy a tocar solamente el disminuido, el dominante
y la tónica y nos resulta muy chévere. Recordemos también que es el disminuido, tiene una naturaleza que si yo toco las terceras, o sea, las terceras consecutivas del acorde, él me genera una cadena de sonidos que pueden sonar un poquito, que no resuelven, pero que en algún momento podría llegar a resolver, por ejemplo. Y estoy haciendo justamente el mismo arpegios. La, do, mi, fa, la, en inversiones. Y ahí sí lo resuelvo al sol menor, ¿cierto? Eso es un recurso que se utiliza bastante. O el otro acorde disminuido, que sería el fa sostenido. Entonces también me sirve también para generar esa cadena. Sí, por ejemplo, ahí lo resolví y funciona, es un recurso muy chévere que se utiliza ahí para la fabricación de un solo. Lo resolví mal. Bueno, yo estoy un poquito corrido. Ya. Bueno, que a veces se me salta como el loop y se me va un poquito el loop ahí y se me va la armonía. Pero bien, creo que ese es un poco el recurso a utilizar, pero pues bien, digamos que ustedes lo pueden también implementar. Bien, nos queda menos de un minuto, entonces volvamos a la misma sesión ya para ir concluyendo y revisar otras cositas. The recording has stopped.